vamos a realizar la comunicación por Open Communication por TCP entre un 1500 y un 1200. En 1200 tenemos un BG40 físico conectado a mi tarjeta de red y el 1500 lo vamos a simular con el PLC Sync Advanced. ¿De acuerdo? Como vamos a utilizar el PLC Sync Advanced, vamos a habilitar en el proyecto, ¿vale?, propiedades y en protección que nos permita simular al compilar los bloques. ¿De acuerdo? Si no, nos dará un error al cargar. En el PLC Sync Advanced, para poderlo utilizar con un PC físico, tenemos que utilizar el PLC Sync Virtual Ethernet Adapter y con la configuración de Ethernet. No nos vale la local. ¿De acuerdo? No se nos puede olvidar que tenemos que tener bien configuradas las IPs, ¿vale? Todas dentro del mismo rango. Tengo una instancia aquí funcionando ya con la IP 128.168.0.1. ¿Vale? He creado un PLC, un 1500, en el cual lo único que tengo activo son las marcas de ciclo. ¿Vale? Y el 1200 también con las marcas de ciclo. Las IPs que tenemos de partida es la 122.168.0.1 para el 1500 y la 122.168.0.2 para el 1200. ¿Vale? Vamos a conectarlos. ¿Vale? Ya teníamos la conexión hecha. Y ahora vamos a crear los datos. Los datos que vamos a enviar de un PLC a otro. ¿Vale? Voy a generar un tipo de dato. Vamos a llamarlo trama, en el cual voy a incluir todos los datos diferentes que voy a enviar de un PLC a otro. ¿Vale? Vamos a poner un array de reales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, de reales de 5 hasta 5, es decir, vamos a mandar 6 reales. Lo podemos mandar una variable analógica. Voy a evitar las tildes, ¿vale? Un contador, una entrada 1 y una entrada 2. ¿Vale? La lógica será de tipo real, de tipo entero el contador y unas entradas que sean booleanas. ¿De acuerdo? Dato importante que tenemos que saber: cuánta cantidad de información vamos a enviar. Pues son 6 reales, 7. Este es 7. Tenemos 6, 7 por 4, 28 y 2, 30 y 1, 31. Es decir, tenemos 31 bytes para enviar de un PLC a otro. Vale, vamos a crearnos un DB en cada sitio para almacenar las diferentes tramas. Vale, vamos a llamarlo datos. Estamos en el PLC 1, datos enviar. Bueno, datos enviar. ¿De qué tipo? Tipo trama y datos recibidos. ¿De acuerdo? Es decir, aquí vamos a coger cuando queramos enviar al PLC 2, escribiremos aquí en datos enviar y cuando recibamos del PLC 2 lo leeremos en datos recibidos. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos creado el tipo de datos y el DB, es muy importante deshabilitar el acceso optimizado. ¿De acuerdo? Porque va a hacer falta utilizar direccionamiento absoluto para indicarle dónde queremos escribir los datos o leer. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a compilar para ver los offsets. Tenemos el 0 y el 32. ¿De acuerdo? Vale, pues esta misma trama y este mismo DB se lo vamos a copiar al PLC2. ¿De acuerdo? Vamos también, no lo reconoce, vamos a compilar. Vamos a compilar proyecto que nos pille el tipo de datos y ya lo tendríamos. Vale. Siguiente paso ya sería irnos a las instrucciones. Vale, a las comunicaciones, vamos a la instrucción de comunicación, Open Communication, Descent. Nos genera un DB distancia. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver qué información necesitamos para configurar el Descent. Vale, vamos aquí a la ayuda. Tenemos el parámetro request, que será la petición de transmisión. Necesita un flanco ascendente, es decir, con cada flanco hará una petición. Parámetro cont, que lo vamos a dejar a 1, ¿vale? Para que nos mantenga la conexión. La longitud, que es el número de bytes, bueno, el número de datos que vas a enviar, va a depender
de lo que tengamos en el parámetro data, pero si le dejamos a 0, toma el valor por defecto que le pongas en el puntero. ¿De acuerdo? Parámetro con es de tipo variant, realmente lo que tiene es información sobre la conexión, ¿vale? Los puertos que se utilizan, la IP del interlocutor, etc. Data, ¿qué sería? Es el puntero hacia el área de transmisión que contiene la dirección y la longitud de los datos por enviar. Es decir, de donde queremos coger los datos. ¿De acuerdo? Vale. Pues entonces tenemos el request, que hemos dicho que necesitaba un flanco. Vamos a utilizar una marca de ciclo de 10 hercios. El cone, lo más sencillo es irse a la configuración del tsend. Vale, nos vamos a los parámetros de conexión. ¿Y qué tenemos aquí? En la parte izquierda tenemos información sobre el PLC1 y en la parte derecha del interlocutor. ¿Vale? Vamos a seleccionar el PLC2, el interlocutor. Nos reconoce que está en la misma subred, cada uno con su IP. ¿Y ahora qué tenemos que configurar? Tenemos que configurar los DBs que contendrán la información de la conexión. En principio, como no tenemos ninguno, vamos a crearlo, ¿vale? Tendríamos aquí el DB de la conexión. El del PLC1, el DB estará en el PLC1. Me voy a bloques de sistema, recursos de programa y lo tendríamos aquí, ¿vale? Voy a cambiarle el nombre, configuración, se le puede dejar, pero yo le voy a cambiar configuración, ¿vale? El que tiene la IP 1. ¿De acuerdo? Y ahora voy a hacer lo mismo, pero en el PLC2, ¿vale? ¿Dónde me genera este DB? En el PLC2. Es decir, porque va a contener la información del PLC2. ¿Vale? Entonces aquí podremos llamarlo igual, configuración IP2. ¿De acuerdo? Vemos que nos lo cambia. Y cosas importantes que nos quedarían. El ID puede ser el mismo, puede ser diferente. Establecimiento activo de la conexión, esto es muy importante. Solo uno puede tener el establecimiento activo de la conexión. Y el puerto. ¿Vale? Es decir, el puerto por el que va a escuchar el interlocutor, ¿cuál es? El 2000. Esta información tiene que ir va en el DB. ¿De acuerdo? En los DBs que hemos creado. Vale, pues una vez que tenemos creado, vemos que nos ha puesto aquí el DB asociado al PLC1, ¿no? ¿Vale? Nos faltaría indicarle los datos. Hemos dicho que en formato puntero, ¿no? Vale, ¿qué datos vamos a enviar? Los que están a partir del 00, ¿no? Y hemos dicho 31 bytes. Vale, pues con eso, formato puntero, P almohadilla, DB con su número, que es el 1 en este caso, DBX, vamos a indicar un bit, dirección de bit, sería la 00. Y ahora, ¿cuántos bytes vamos a enviar? 31. ¿De acuerdo? Si amplío las opciones, nos sale aquí la longitud 0, nos sale con un por defecto 0. Podemos poner un 31 o dejarlo así. ¿Vale? No debería funcionar ya que se lo estamos incluyendo en el data. Vale. Vamos a completar los parámetros, aunque no hace falta, pero sí, si tenemos algún error, lo podemos visualizar. Voy a aprovechar los parámetros del DB distancia. ¿Vale? El error, si ha habido error, y el código, en el caso de que lo haya, que nos diga en qué situación está la instrucción. Vale, este sería el código necesario en el 1500 para enviar. ¿De acuerdo? Ahora, en el 1500, en el 1200, el interlocutor, tenemos que poner el TRECIF. ¿De acuerdo? También comunicaciones, Open Communication, TRECIF. ¿Vale? Su DB distancia. Y lo mismo, vamos a ver en la ayuda el TRECIF, tenemos tsend, TRECIF. Los parámetros, ¿vale? Realmente el enable recepción, ¿vale? Luego pondremos siempre a true. La longitud lo podemos dejar en 0, no va a haber problema. El connect, que será igual que en el caso del tsend, es la información relacionada con el enlace. Y los datos también donde nos va a almacenar los datos leídos, ¿de acuerdo? También en formato puntero. Vale, entonces vamos a ponerlo a true, para que esté siempre habilitado.
el connect vamos a hacerlo de la misma forma. Vamos a configuración. Y ahora hay que tener cuidado, el PLC2 nos aparece a la izquierda y el interlocutor en este caso será el 1500. Lo podemos seleccionar, ¿de acuerdo? Y ahora lo que nos queda es seleccionar la información asociada al enlace. ¿De acuerdo? Pues ya como ya lo tenemos configurado, en cuanto seleccionamos el del PLC2, ya nos toma el del PLC1 también. ¿De acuerdo? Y si nos fijamos también, el establecimiento activo de conexión lo sigue teniendo el 1. ¿Vale? El último punto que quedaría sería los datos. ¿Dónde va a almacenar los datos que se leen? ¿Vale? Los queremos aquí, en datos recibidos, ¿no? Mostramos el offset y ahora en el bit 32.0. ¿Vale? Pues también como antes, en formato puntero, p almohadilla, db1, dbx, ¿en qué bits hemos dicho? En el 32.0. ¿Cuántos bytes? 31. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo mismo que antes, vamos a utilizar el db distancia para guardar la información. El viewsys, si está ocupado, nos indica el error, si ha habido un error, la situación en la que está y el último parámetro que es el número de bytes que recibe. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que tenemos ya configurado el envío y recepción, vamos a cargar. Estamos en el 1500, hay que seleccionar el PLC Sync Virtual Adapter. Importante que no se haya olvidado configurar la IP del switch, ¿de acuerdo? Vamos a buscar el 1500. PLC Sync Advanced. Está corriendo el PLC, lo debería encontrar. A veces tarda un poquito. ¿De acuerdo? Le damos a cargar. Venga. Perfecto. Tenemos el PLC1 y ahora el 1200. Este ahora sí está por mi tarjeta física. ¿De acuerdo? Vamos a poner por la interfaz Profinet que ya tenemos. Direcciones idénticas. Solo tengo uno. Me lo encuentra. Cargamos. De acuerdo. Pues ya estaría. Voy a desvincular las ventanas. Voy a poner la del PLC1 a la izquierda. ¿De acuerdo? Y la del PLC2 a la derecha. ¿Vale? Vale, vamos a abrirlos todos, que lo veamos de forma similar. Vale. Pues ahora, lo que escribamos en datos enviar del PLC1 nos debería aparecer en datos recibidos del PLC2. Vale, por ejemplo, si escribo en la primera posición del array un 45.4, ¿de acuerdo? Nos lo pone en datos recibidos, valores 0 del PLC2. Si yo modifico, por ejemplo, la entrada booleana 2, ¿no? Lo pongo a true. En el PLC2 nos aparecería true. ¿Vale? Si yo escribo ahora en datos enviar del PLC2 no debe hacer nada, ¿de acuerdo? 56.0 tenemos aquí, pero en el PLC1 no tenemos nada. ¿Por qué? Porque hay que poner las instrucciones tsend y treceive, pero tsend en el PLC2 y treceive en el PLC1. ¿De acuerdo? Pues vamos allá, vamos a hacerlo. Voy a salir, voy a quitar la conexión de los dos y voy a empezar por el PLC2. ¿De acuerdo? Entonces, el PLC2 tendremos que poner un tsend. Nos va a pedir un db distancia, ¿de acuerdo? El parámetro request, como que antes, utilizaremos una marca de hercios y en la configuración seleccionamos el PLC1, ¿de acuerdo? Podemos utilizar el mismo db, no hay que crear uno nuevo, no hace falta, ¿de acuerdo?
y ya nos toma la información de los respectivos DB. Como podemos ver, el PLC1 sigue teniendo activo la conexión. ¿Vale? Ya nos vamos y nos faltaría el parámetro data. ¿De acuerdo? Aquí estamos en el PLC2, abro el DB y ahora, ¿qué OSE le tengo que poner? Será 00. ¿De acuerdo? Pues lo mismo. P almohadilla db1.dbx 0.0 by 31. ¿De acuerdo? Es decir, lo vamos a coger de aquí. ¿Vale? Pues vamos a poner otra vez la información del deber distancia por si tenemos algún problema. El error y el estatus que tengamos. ¿De acuerdo? Vale. Pues el PLC2 estaría listo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? En el PLC1 el equivalente TRCIF. ¿Vale? Habilitar que esté siempre escuchando. El connect nos vamos a configuración, seleccionamos interlocutor, en este caso será el PLC2, ya que estamos en el PLC1. Y lo mismo. Utilizamos el mismo DB, no hace falta utilizar otro. ¿Vale? El procesamiento activo sigue siendo el mismo, el puerto, no cambian los parámetros del enlace. ¿Vale? ¿Y ahora qué nos quedaría? Decirle dónde queremos que nos almacene los datos que va a leer. ¿Vale? Vamos al DB y dónde queremos que nos lo envíe. ¿Dónde queremos que nos lo escriba? En datos recibidos, es decir, OSE 32.0. Pues lo mismo, P almohadilla db1 dbx 32.0 31 bytes. ¿Vale? Pues ahora vamos a volver a poner la información. El TRCIF, el error, que si ha habido error, status y el número de bytes que ha recibido, ¿de acuerdo? Vale, vamos a cargar, voy a guardar, vamos a cargar el 1500 y vamos a cargar el 1200. De acuerdo. Vamos a abrir los dos DB. Recordemos que el PLC1 está a la izquierda y el PLC2 está a la derecha. ¿Vale? Como no he pasado de estos a run, sigo con los datos que tenía antes. Si nos acordamos, el datos enviar del PLC2 puse un 56 y no se me vio anteriormente, ¿no? Ahora ya, como están programados el TSEN en el PLC2 y el TRCIF en el PLC1, ahora ya sí se comunican. ¿Vale? Si ahora mismo pongo un true, lo vería aquí. Si modifico el contador y pongo un 60, lo vería aquí. Y sigue funcionando la comunicación primera, ¿no? Del TSEN del PLC1 al TSEN al TRCIF del PLC2. ¿De acuerdo? Sí, la comunicación TSEN-TRCIF está funcionando perfectamente. Vale. ¿Qué es? Una vez que ya tenemos la configuración, bien, ¿qué es lo que se podría probar ahora? Se nos puede dar la circunstancia que tengamos los PLCs en diferentes proyectos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se haría? Pues vamos a ello. Voy a eliminar la conexión, es decir, voy a agregar este a una subred y este a otra. Si pertenecen a subredes diferentes, es como si lo tuviesen en diferentes proyectos realmente. ¿Vale? Yo lo voy a mantener en el mismo proyecto para no tener dos portal abiertos. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver ahora qué es lo que nos cambiaría. Me puedo ir a la configuración de la instrucción y ya nos ha dado un error. ¿Vale? Ahora, cuando tenemos... estoy en el tsend. Da igual que vaya al tsend que el TRCIF, pero voy a hacerlo con el tsend. ¿De acuerdo?
tengo que seleccionar que el interlocutor es sin especificar, como si no estuviera en este proyecto. Y en el campo de dirección, indicarle la dirección del interlocutor. ¿De acuerdo? Le ponemos que es la dirección 2, el aislamiento activo sigue siendo la 1. ¿Vale? Y en el trcif debería haber cambiado. ¿Vale? Ya ha cambiado. Le podemos compilar y cargar el 1500. Ahora, Virtual PLC sin adapter. Direcciones idénticas. Y ahora procederemos luego a hacer en el PLC2 lo mismo. Es decir, configurarlo sin especificar. Ya ha encontrado el 1500. Vale. Voy a pasar los de estos a run el 1500 para tener los datos a 0. Y ahora en el 1200 voy a hacer lo mismo. Sin especificar. Tengo el PLC2. Sin especificar, ya me lo ha pillado. Voy a compilar. Bueno, voy a asegurarme, voy a compilar el hardware. No tenemos errores. Vamos a compilar el software. Y cargamos en el 1200. Por mi tarjeta de red. Vemos que ahora tenemos otra subred diferente. Aunque estén subredes diferentes, el rango debe ser el mismo, ¿de acuerdo? Y en el 1200. De acuerdo. Pues ahora voy a hacer una cosa. Voy a hacer lo mismo que teníamos hecho antes. Vamos a conectarlos en línea. ¿De acuerdo? Voy a conectarme al PLC 1, al 1500. Voy a escribir en la variable analógica que yo quiero enviar un 100.0. ¿De acuerdo? Ahora voy a intentar conectarme al PLC 2. Y ahora en las variables recibidas tendré un 100. Y en el caso inverso, es decir, del PLC 2 al PLC 1, escribo un 200 en el contador y veo un 200 en el contador. Es decir, la comunicación funciona perfectamente. La única diferencia es que hemos tenido que configurar la IP del interlocutor. ¿De acuerdo? Poner sin especificar e indicar la IP. Con esto es suficiente.